Bueno, vamos a ver las curvas características de un diodo en sentido inverso. Bueno, pues para sacar esas curvas características, pues conectamos una fuente de tensión variable, una fuente de tensión continua variable a este diodo de tal forma que le polarice inversamente. Luego tenemos aquí este voltímetro que nos va a medir, la tensión inversa, y amperímetro que nos va a medir la corriente inversa. Bueno, y estos son los diversos valores de tensión que vamos a ir metiendo para reflejarlos posteriormente en este eje de coordenadas, en la cual tenemos la parte de arriba que representaremos a la corriente directa, la parte de abajo que representaremos a la corriente inversa, aunque aquí pone ID, pero no, es corriente inversa. Luego, en el eje horizontal tendremos en la parte derecha la tensión directa y en la parte izquierda la tensión inversa, con lo cual vamos a jugar en este cuadrante de este eje de coordenadas. Bueno, pues vamos a ir metiendo tensiones, tensiones inversas y vamos a ver pues cómo va, qué es lo que nos va marcando este amperímetro. Pues tenemos V de 1, V tensión 2, tensión inversa 3, así sucesivamente, pues ¿hasta cuándo? Bueno, pues hasta que lamentablemente llegamos a este punto que es la tensión de ruptura, donde se produce la avalancha en el diodo, el efecto avalancha en el diodo, y se produce la ruptura. Se produce, en este caso, pues el diodo pues deja de funcionar como tal. No lo hemos cargado, dicho de una forma así un poco brusca. No lo hemos cargado, ¿de acuerdo? Con lo cual este diodo deja de ser un diodo y se convierte pues en un conductor. ¿De acuerdo? Bueno, pues así es como se sacarían las curvas características de un diodo en sentido inverso. Hay diodos como por ejemplo el diodo Zener, que en otros vídeos pues os mostraré cómo funciona, cuando veamos en otros vídeos que tengo por ahí donde explico el funcionamiento de una fuente de alimentación, sobre todo, pues también explico el funcionamiento de un diodo Zener. El diodo Zener es un diodo, hasta aquí se comporta como diodo normal. Lo que pasa es que el diodo Zener tiene una tensión de ruptura, tiene VZ. Pero lo que pasa es que el diodo Zener es reversible, es decir, si nosotros disminuimos la tensión, se vuelve a comportar como un diodo normal. Se va a comportar como un diodo normal. Es decir, con lo cual podemos jugar con él pues, para hacer, entre otras cosas, estabilizar tensiones, como veremos en su momento si os interesa verlo. Mientras que un diodo normal una vez que llega la tensión de ruptura ya aquí da igual que des marcha atrás, que ahí ya se acabó su vida. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas son las curvas características de un diodo en sentido inverso. Bueno, ahora vamos a sacar las curvas características de un diodo, pero en sentido directo. Pues para ello pues tenemos aquí este circuito pues formado por este diodo y esta fuente de tensión variable continua que le va a polarizar directamente y le va a proporcionar una serie de valores de tensiones entre sus extremos, y que esas tensiones van a generar unas corrientes que van a ser medidas por este amperímetro, que va a medir la corriente directa. Y bueno, ambos valores que nos van indicando, tanto el voltímetro como el amperímetro, los vamos a reflejar en este eje de coordenadas. En este caso, como las dos magnitudes son positivas, tanto la corriente directa como la tensión directa, pues lo vamos a reflejar en este cuadrante. Y vamos a ir metiendo diversas tensiones y vamos a verificar las corrientes
que nos va dando el amperímetro. Bueno, en un primer momento hasta los 0,7 voltios pues no va a funcionar el diodo. El diodo estará en la situación de corte, como sabemos. Si es un diodo de silicio, si es un diodo de germanio, no, sería los 0,3. Pero bueno, a partir de ahora pues vamos a utilizar, o aunque no lo diga, aunque diga 0,7, se supone que vamos a utilizar diodos de silicio, pero saber que el germanio pues tiene una tensión umbral distinta. Bueno, pues vamos metiendo aquí tensiones. En este caso pues vamos metiendo 0,7 voltios, el diodo empieza a conducir, el diodo empieza a conducir. Y le metemos una tensión pues de 1 voltio, le metemos una tensión de 1 voltio, y una tensión de 1 voltio pues va a generar una corriente de 10 miliamperios, una corriente de 10 miliamperios, 2 voltios 20 miliamperios y 3 voltios 30 miliamperios. Bueno, hasta aquí, como veis, hay proporcionalidad entre los aumentos de tensión con respecto a las corrientes resultantes que va a haber. Hay proporcionalidad. 1, 2, 3, 10, 20, 30. Hay proporcionalidad. ¿Por qué motivo es eso? El motivo es porque la resistencia, a medida que aumenta la corriente, como acordaros cuando estuvimos viendo el diodo que tenía portadores minoritarios tanto en la zona P como en la zona N, y que sobre todo en la zona N esos portadores minoritarios, a medida que aumentaba la tensión, pues aumentaba el número de enlaces covalentes, dando como resultado que aumentaba la resistencia directa del diodo. Con lo cual lo que va a suceder aquí es que a medida que aumenta la corriente también aumenta la resistencia. Con lo cual eso va a suponer que este diodo le va a dar una linealidad durante un tramo, si seguimos aumentando de 1 en 1, durante un tramo de tensiones pues va a haber linealidad. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la corriente también aumenta la resistencia directa. Aumenta la resistencia directa. Pero bueno, ¿qué va a ocurrir a partir de los 4 voltios? A partir de los 4 voltios, pues en vez de haber aquí 40 miliamperios, pues no, va a haber 50 miliamperios. Se rompe la proporcionalidad. Se rompe la proporcionalidad. ¿Por qué motivo se rompe esa proporcionalidad? Bueno, porque todo se acaba. Porque el número de portadores minoritarios pues va disminuyendo. Va disminuyendo, y por tanto al ir disminuyendo el número de portadores minoritarios, por ese incremento de la resistencia directa pues también va a ser mucho menor. Ya no va a crecer tan proporcionalmente como en este tramo, ¿no? Sino que como ya quedan ya muy pocos portadores minoritarios durante este tramo de tensiones, pues esos pocos portadores minoritarios pues van a aumentar muy poco la barra de potencial, y por tanto va a suponer que no va a crecer ya tan rápidamente la resistencia directa de ese diodo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que pasamos pasamos a los 5 voltios, pasamos ya a los 5 voltios, y vemos que ya medio voltio, fijaros, o los 4,5 voltios, fijaros, medio voltio, que os va a suponer, pues fijaros tú qué incremento, 80 miliamperios. ¿Por qué motivo? Porque aquí ya no hay portadores minoritarios, ya no aumenta la barra de potencial, y por tanto ya no aumenta la resistencia directa de este diodo. Con lo cual, al aumentar la resistencia directa de este diodo, pues lo único que aumenta es la intensidad, y al no tener una resistencia que aumente, pues este incremento de intensidad pues va a ser pues más grande. Con lo cual, fijaros, medio voltio va a suponer, pues fijaros que se dispara hasta los 80 miliamperios. Y ya si le metemos otro medio voltio más, ¿qué ocurre? Pues que eso nos dispara hasta los 100 miliamperios. ¿De acuerdo? Con lo cual nos va a dar como resultado pues esta curva característica del diodo. Esta curva característica del diodo, la cual se compone de 3 tramos. Un tramo que sería el tramo de corte, en el cual el diodo no funciona, no supera los 0,7 voltios necesarios para vencer la barrera de potencial.
por tanto sería el corte. Luego una zona lineal, en la cual existe linealidad o proporcionalidad entre los aumentos de tensión y los subsiguientes aumentos de corriente. ¿Por qué? Porque aumenta también la barrera de potencial y aumenta también la resistencia directa del diodo. Por tanto, esta sería la zona lineal, con lo cual da como resultado una línea recta. Pero a partir de los 4 milivoltios vemos que esa proporcionalidad se rompe porque esos portadores unitarios ya son muchísimos menos, ya no aumenta o aumenta muy poco esa barrera potencial y por tanto aumenta muy poco esa resistencia directa, y con lo cual ya no se ve una línea recta, sino que se ve ya más exponencial. Y no digamos nada, ya a partir de los 5 voltios ya se nos dispara. Por lo tanto, esta zona que tenemos aquí sería la zona de saturación, donde ya es más exponencial. Exponencial. Primeramente, la línea, por así decirlo, vertical, donde no hay tensión, no hay corriente. Lineal, hasta los 3 voltios, que sería la zona lineal, y luego está la zona exponencial, que sería a partir de los 4 voltios, donde ya cualquier incremento de tensión supone un incremento importante de corriente. Con lo cual en esta zona hay que tener cuidado. En esta zona hay que tener cuidado porque en esta zona fácilmente podemos superar la corriente máxima directa del diodo que nos especifica el fabricante. Cuando estuvimos viendo el funcionamiento del diodo, vimos, en este caso del transistor, las que de un diodo no hemos visto del transistor, pero también de un diodo, pues igualmente nos metemos en internet, miramos las características, metemos en el cajetín de búsqueda del navegador pues las características de ese diodo, 1N40007, y el fabricante nos va a indicar pues la corriente máxima, la corriente máxima pues en la cual no debemos de superar, porque si el diodo se nos quema. Y va a pasar lo mismo que cuando el efecto avalancha, que ya deja de ser un diodo y se convierte pues en un conductor, o peor aún, peor o mejor, no lo sé, o se convierte o es un circuito abierto. Por lo tanto, tener cuidado en trabajar en la zona de saturación, porque esta zona, pequeños incrementos de tensión suponen grandes incrementos de corriente y puede suponer la destrucción del diodo. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que ya hemos visto las curvas características de un diodo, pues volvemos otra vez al transistor para sacar las curvas características del transistor y así pues poder calcular los componentes que van asociados al mismo para conseguir una óptima polarización.